Si P por B igual a C, será isotérmico y en realidad despejo la P en función del volumen y la sustituyo en la integral. Y así, bueno, hago la P igual a C sobre B. ¿Ahí sí? Si P igual a C sobre B, voy a trabajar en este espacio. Trabajo 1, 2, es igual a la integral de B1 a B2 de C sobre B por el diferencial. C sobre B por el diferencial. Entonces me queda esa expresión, ¿verdad? ¿La C es una constante, verdad? La C es constante, se calcula con la presión y el volumen encantado, es conocido. Integral de eso entonces quedaría volumen para subir que no salió. Queda dB sobre B. Y esa integral de B sobre B, la integral de dB sobre B. En una tarjeta de integrales que aparece. Sí. ¿Eso es qué? Logaritmo de P, ¿sí o no? Entonces, si C, vamos a suponer que C sea P1 por B1 igual a P2 por B2, C se calcula en el estado inicial, en el estado final y en los estados porque es constante. El trabajo 1, 2 debe ser igual entonces a B1 por B1 neperiano de B2 sobre B1 o también puedo utilizar trabajo 1, 2 igual a B2 por B2 neperiano de B2 sobre B1. Puedo usar esas dos formas. Porque la constante en el estado 1, constante en el estado 2. Cada uno de esos tipos de procesos tiene su diagrama presión-volumen. Ustedes van a tener que investigar esa parte, el diagrama de procesos de cada uno, cómo se visualiza un diagrama presión-volumen. Por ejemplo, en el proceso a presión constante, puede ser un gas, un líquido, lo que sea. Si el trabajo es a presión constante, el proceso es en una línea horizontal. Y si ustedes se dan cuenta, el trabajo en el diagrama presión-volumen sería el área debajo de la curva del proceso. Esto es un área, esta fórmula es un área. Recuerden de matemática 2, cálculo 2. El área es igual a la integral de f de x por dx. ¿Sí o no? Matemática 2, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un proceso a presión constante, el área debajo de la curva del proceso, entre el eje abscisa, que es volumen, y el proceso, el área, ese es el área del trabajo, ese es el valor del trabajo. El área simplemente pasa por la curva. En este caso, el proceso a presión constante. Si la base es en cambio de volumen, la altura es presión, porque es P ordenada y volumen abscisa. Base por altura. Presión por la base, que es B2 menos B1, le da el trabajo. Entonces ustedes investigan aparte del área. Por ejemplo, en el caso de temperatura constante, es un logaritmo, una función logarítmica. Entonces, PB le va a dar así, un logaritmo. El área debajo de ese logaritmo, de esa función logarítmica, es el trabajo. Aquí está evaluado directamente. ¿Okay? Entonces, lo mismo va a ocurrir con el siguiente proceso. Fórmula de trabajo para proceso politrópico, ¿no? Politrópico. Entonces el proceso politrópico es este. P por B a N igual a C. Es el llamado proceso politrópico. N es un exponente y que es experimental, que se obtiene de datos experimentales, y
con ese valor de n de datos experimentales yo puedo utilizarlo para aproximarme mediante un proceso en cuasi equilibrio, asignándole ese valor de n. Y así hago cálculo teórico de un proceso experimental real. Pero tengo que determinar el proceso, el valor de n. Eso se llama proceso politrópico. Entonces el trabajo 1, 2 es igual a la integral de B1 a B2 de P por dB. Fíjense aquí, si P por B a la n es C, que también se cumple para constante para cada estado, el proceso politrópico puede llevarse a cabo con gases o con líquidos, cualquiera que sea. ¿Okay? Entonces el trabajo 1 va a ser igual a la integral de B1 a B2 de C entre B a N de B. O sea, aquí lo que hacemos es sustituir la P en función de, lo colocamos aquí. ¿Okay? Y resolvemos esa integral. Si la C es P1 por B1 a la N y es igual a P2 por B2 a la N, porque eso vale C. La constante se calcula en cada estado. Entonces sustituyo esa constante allá, puede ser por P1, B1 o P2 por B2. Y hago la integral. Me quedaría así. B2 por B2 por N